Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Político, en esta ocasión con dos ex asambleístas. Por un lado el doctor Ricardo Vanegas y la abogada Ana Belén Cordero, quienes salieron en el periodo que finalizó en la muerte cruzada. Voy a conversar con ellos respecto a lo que será los 4 años de gobierno de Daniel Noboa que empezaron con la posesión del día sábado. Abogada Cordero, preguntarle a usted en este caso respecto cómo va a considerar o cómo visualiza usted que serán 4 años de gobierno de Daniel Noboa, tomando en cuenta que ya conoce el ambiente. Primero que nada, desearle lo mejor. Cualquier gobierno que inicie sus gestiones se merece éxitos, porque el éxito de cualquier gobierno será el éxito de todos los ecuatorianos. Tomando en consideración la entrevista al día anterior a la posesión que dio otro medio de comunicación, además del discurso de posesión, quizás no tenemos un panorama todavía muy claro los ecuatorianos sobre cuál será la postura en términos económicos, en términos de seguridad, en términos de empleo, en términos de inversión social que tendrá este gobierno. Más que nada podríamos quizás juzgar por lo que fue este último año y medio o casi 2 años de gestión del presidente Noboa, porque si alguien que no es ecuatoriano, un extranjero, pongamos así, viene y ve el discurso de posesión, no podrá tener quizás una figura clara. No nos habló en términos comerciales qué hará, por ejemplo, con acuerdos de libre comercio, en términos de seguridad, qué hará respecto a la inversión en seguridad o al trabajo conjunto con Colombia, con Perú, del transfronterizo, con Estados Unidos, en fin, no se tiene algo claro. Sin embargo, yo creo que será algo similar a lo que vimos estos últimos 18 meses de gestión. No se tiene tampoco un norte claro respecto a su ideología y por ende esa ideología improntada en un plan de gobierno. A veces un poco trabaja con la centro derecha, a veces con la centro izquierda. Han habido ciertas posturas de este gobierno en torno a, por ejemplo, probablemente poner aranceles a la importación de ciertos insumos a través de couriers y demás. Es que eso es muy propio de la izquierda. El correísmo lo hizo a través de los couriers en su momento con los aranceles y las salvaguardias. En cambio, en el lado de la centro derecha, entiendo que han anunciado una negociación de un tratado de libre comercio con Canadá, lo cual es provechoso, siempre será bueno para Se ve nuestro positivo. país. Sin embargo, todavía nos queda en deuda comunicarnos a los ecuatorianos qué va a ser en torno a nuestro principal problema, que es la seguridad, ¿no? Ok, para el doctor Vanegas, en este caso, tomando en cuenta lo que mencionaba Ana Belén Cordero respecto a que el discurso quiso decir mucho, habló más que en el primer discurso de posesión, pero a su vez tampoco transmitió qué va a pasar y cómo va a ser el trabajo con el legislativo, en este caso, de donde usted también estuvo antes de la muerte cruzada. ¿Cómo usted toma el discurso del presidente de la República y lo que serán 4 años de gobierno? Buenos días, gracias por la entrevista. Mire, yo pienso que como ecuatorianos todos tenemos que darle el tiempo prudencial a un gobierno de 100 días para ver qué es lo que va a hacer. Claro, en este caso el presidente no es que este es su primer periodo, porque ya ha estado ejerciendo el reemplazo del periodo del presidente Lasso. Esos 100 días ya no serían necesarios para él, porque él lo que está haciendo es continuar con su gestión, ¿verdad? Pero en la Asamblea yo no veo que él tenga una mayoría consolidada. Él tiene una mayoría relativa. Hoy día, perdón, mañana, o no sé si es hoy, tienen que elegir a los presidentes de dos comisiones, ¿no? Que no se han podido designar en las sesiones que han sido convocadas, porque evidentemente ahí se han roto los acuerdos. ¿Quién sabe si hoy en el Pleno terminan perdiendo esas mayorías? Porque evidentemente me parece que los socialcristianos y los pachacutis tienen interés en presidir esas dos comisiones, ¿no? Ahí va a Pero ahí voy depender a una si pregunta, van con el como gobierno. por un hecho. Usted conoce Pachacutic, usted fue candidato por ellos en el 2021. ¿Hay cómo confiar? Bueno, Pachacutic siempre tiene una línea muy moderada y tiene una línea muy de extrema izquierda, ¿no? Cuando Noboa se lanza de candidato a la presidencia en esta ocasión,
La línea moderada no estuvo con Isa en la primera vuelta y no estuvo en la segunda vuelta. Y esa es la consecuencia que se ve en la asamblea, ¿no? Hay 6 asambleístas que pertenecen a esa línea moderada. Además que hay un conflicto interno en este momento, que es quién va a ser el nuevo presidente de la CONAIE. Y eso influye definitivamente en cómo se tienen que manejar los Pachacutic hacia el interior. Ahora, confiables, cuando se adquiere compromiso como grupos, los Pachacutic siempre han sido muy firmes. Han habido, sí, reitero, 2 posiciones muy marcadas. Los que están más cerca de Correa y los que están definitivamente muy lejos de Correa. O sea, hay dos posturas. Ana Belén Cordero, en su caso, ¿hay manera de confiar en Pachacutic, las reacciones que se vienen dando, las posturas, como explica el doctor Vanegas, de que hay unos cercanos a Correa y otros que no? Antes que ver asambleístas de Pachacutic cercanos a Correa, veo asambleístas de Pachacutic que quizás no tienen la formación adecuada para decir sobre estos proyectos o sobre estas agendas vamos a apoyar al gobierno y sobre estas no vamos a apoyar. Primero, cuando el gobierno no ha definido una agenda legislativa todavía, así que mal pueden los legisladores decir sobre esto u otro vamos a apoyar. Primer tema. Segundo tema, yo discrepo con el ex legislador Vanegas, mi ex colega y amigo, porque Pachacutic lastimosamente no siempre cumple sus compromisos. Lastimosamente hoy al gobierno o al correísmo, que son los 2 bloques mayoritarios, les toca conversar con 2. Sí, claro, nos pasó a nosotros y les ha pasado siempre a todas las gestiones legislativas, ¿no? Y lastimosamente ahí lo que toca y lo que corresponde es conversar con estos bloques pequeñitos, porque recordemos que en el 2021 habían bastantes opciones en las cuales configurar una mayoría. Estaba Pachacutic, estaba la Izquierda Democrática, estaba el Partido Social Cristiano, estaba Creo y estaba el correísmo. Ahora solamente tienen 2 combinaciones a conversar, con 6 o 9 legisladores de Pachacutic, dependiendo de las coyunturas, y con 3 del Partido Social Cristiano. Hay un tema no menor. Los votos hoy de Pachacutic importan tanto, valen tanto, tienen tanto valor, que ellos perfectamente hubiesen podido negociar la presidencia de la Asamblea. Y no lo hicieron. Se conformaron con la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Entiendo que esa segunda vicepresidencia la quería ostentar el Partido Social Cristiano únicamente con 3 votos. Mire usted que con esos solo 3 votitos se podía negociar algo así. Y al Partido Social Cristiano tampoco le cumplieron ni la segunda vicepresidencia ni los espacios en las comisiones que ellos habían solicitado. Por eso también me temo a pensar que el Partido Social Cristiano está retornando a sus raíces desde siempre del correísmo, ¿no? A votar nuevamente con el correísmo porque el gobierno en cierta medida le incumplió. Entonces yo sí veo esta mayoría, que yo saludo que se haya conformado así, pero sí veo que es una mayoría bastante débil y bastante volátil. Para ustedes que pasaron por el legislativo antes de la muerte cruzada, preguntarles, en este caso empiezo con el doctor Vanegas, ¿qué esperar de reformas constitucionales y qué esperar también de medidas que adopte la posición de la Asamblea Nacional en base a las leyes que vaya pasando el gobierno? Ya presentó una que tiene sus reacciones. ¿Cuál es su postura, doctor, respecto a cómo se mide todo esta minuto a minuto de la Asamblea con el Ejecutivo? Pero sí quisiera aclararle algo a Ana Belén. Mientras estuvimos en la Asamblea, yo he hablado que habían 2 Pachacutic. Uno que era muy moderado y uno que era muy de izquierda. En el caso de los moderados, nosotros siempre apoyamos a la gestión de Lazo, porque efectivamente estar contra eso era estar con el correísmo. Y puedo decir que al menos a nosotros dimos más de lo que pudieron habernos dado a nosotros. Esa es la verdad. Si es que hay asambleístas de Pachacutic que no cumplieron con Lazo, no creo que haya sido el doctor Vanegas. Yo cumplí en exceso porque defendí la democracia, ¿verdad? Y en cuanto... Pero eso se puede revertir ahora. Que haya quienes apoyan a Novoa y quienes el no. problema lo acaba de decir Ana Belén, pues el problema es que Novoa no cumple totalmente con sus compromisos. Y entonces es normal que los 6 asambleístas de Pachacutic y los 3 de el Partido Social Cristiano y los independientes, si no les entregan las cosas que ellos han pedido, que no solamente están en la asamblea, están fuera de la asamblea también, es probable que ellos comiencen a cambiar. Y hay cosas en las que ellos no van a apoyar. Tenga la seguridad que cuando se trate
de limitar derechos ciudadanos, esos 6 asambleístas de Pachacuti no van a votar. Eso, olvídese, eso de que ha planteado en esa reforma económica urgente, ahí no creo que van a tener los votos de los 6 asambleístas de Pachacuti, porque hay cosas que van en contra del movimiento que ellos tienen, ¿verdad? Que ellos representan. ¿Qué esperar? Mire, si Noboa no cumple sus compromisos, va a tener una mayoría muy volátil. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Como lo dije cuando me entrevistaron, yo dije Nielsen Olsen va a ser presidente de la Asamblea y un Pachacuti va a ser vicepresidente, y así fue. ¿Qué veo? Creo que ellos están trabajando para otra cosa que no les ha resultado el día que se posesionaron, y es pensar que a lo mejor 16 o 17 asambleístas del correísmo deciden finalmente abrirse y hacer con ellos el entendimiento y dejar a un lado a los socialcristianos y a los pachacuti. Pero donde eso no les resulta, ¿verdad? Van a tener una asamblea muy difícil, porque tener mayoría de 1, mayoría de 2 es muy complicado. Eso cambia, eso es muy volátil. Y si tú no cumples con los compromisos, cambia más todavía. Así que, como ecuatoriano, yo sí quisiera, por ejemplo, que el presidente sea más claro en el tema de la seguridad, porque ya hemos vivido un gobierno de más de un año y ya no podemos seguir con la misma cantaleta que la inseguridad es culpa de Correa. Mire, yo vivo en la zona 8. Aquí matan gente todos los días. Es la zona más peligrosa que hay en el Ecuador. Yo por lo general salgo de mi casa, que está en el kilómetro 8,5 San Borondón, al 5,5 y regreso y no voy a ningún lado, porque aquí hay un riesgo total. Todos los días matan personas. Y no sé cómo estará Quito, cómo estarán otras ciudades, pero Guayaquil, la vacuna es una cosa que se siente en los sectores populares, en los medios de transporte. Entonces, tú puedes cambiar a los comandantes generales de la policía, pero mientras tú no enfrentes el problema, perdóname, no estamos enfrentando la inseguridad que vive el Ecuador. Y eso de que se necesitan estas reformas, eso no es verdad, porque ya el Código Integral Penal, con todas las reformas que han habido en el uso legítimo de la fuerza y el manual que se ha dictado, la policía puede tranquilamente repeler al delincuente. Ya son demasiadas excusas que lamentablemente el gobierno siempre va a decir, es que nosotros queremos, pero los señores correístas no quieren. ¿Hasta cuándo? O sea, perdóneme. Y ahí le pregunto yo a usted, ¿es sano lo que hicieron o lo que están haciendo de no darle la palabra al correísmo? Y también la misma pregunta para la abogada Cordero respecto a no darle la palabra al correísmo en el inicio de la asamblea. Eso me recuerda a algo que decía mi abuelo Lorenzo, ¿no? Amor con amor se paga. Cuando el correísmo estaba con esa mayoría, tampoco daba la palabra a los opositores. Pero eso destruye la democracia, porque los que están en la asamblea representan a un sector importante de la población. Y si tú les exiges que estén en el pleno, no les estás exigiendo entonces que simplemente se vayan a sentar para escuchar y para no hablar. Eso va a erosionar y tarde o temprano los asambleístas que son pegados con baba van a defender la democracia. Y por eso es que le di que puede ahí cambiar esa mayoría. Esa es una mayoría que empezó. Y yo le voy a decir algo que siempre sostuve y me mantengo. Un beneficio que sí tuvo el gobierno de Lazo es que jamás pactó con los correístas. Este gobierno, en cambio, ha pactado con los correístas y los socialcristianos, que son los causantes de lo que luego se conoció como metástasis, purga y plaga. Y en esas cosas hay que ser puntuales. Yo no defendí nunca al gobierno de Lazo, yo defendí la democracia, pero ese mérito sí tuvo Lazo. Jamás se sentó a hablar con el correísmo. Este gobierno, en cambio, no solamente que ha pecado de eso, sino que ha extraído del figuras del correísmo a sus principales gestores. Y si no vean los... Bueno, Ana Belén sabe también si estaban ahí. Los ha traído. Eso es como, esos son hijos paridos al novocismo que habla del nuevo Ecuador. Yo no sé cuál es el nuevo Ecuador, ahí están correístas. Y esos son los visibles, hay otros más que están alrededor.
Para Ana Belén Cordero, lo que le preguntaba al doctor Ricardo Vanegas la manera como se palpa el tema con el correísmo y demás, con el ADN que tiene hoy el gobierno, cómo manejarlo y también con lo que le decía, hay gente que estaba en el correísmo, visible y fuerte, ahora con ADN, ¿cómo usted lo toma? Yo en eso comparto. O sea, si nos hablan que el pasado ha quedado atrás, que las viejas prácticas han quedado atrás, que los viejos partidos han quedado atrás, lo que está haciendo el presidente Novoa es reciclar y reciclar a los más malos elementos. Recordemos que además la señora Marcela Holguín, en un principio, ella tenía un programa de televisión y era periodista con el periodista Jorge Ortiz, respetado, totalmente opositor al correísmo. Luego ella se hizo una figura sumamente fuerte del correísmo, tan es así que repitió periodo en 2 ocasiones, fue presidenta del legislativo puesta por los correístas, fue jefa de bancada puesta por los Correcto. correístas, y hoy sale a gerenciar los medios públicos del gobierno de Novoa. Tenemos otra figura como Fausto Jarrín, que era el abogado que defendía en todos los juicios al presidente, al expresidente Correa, que fue legislador del correísmo, que fue operador del correísmo y hoy es operador del gobierno de Novoa. Entonces, no sé de qué nuevo Ecuador me están hablando o de qué nueva forma de hacer política me están hablando cuando el señor Jarrín y la señora Marcela Holguín boicoteaban a la democracia, boicoteaban un gobierno legítimamente elegido en las urnas. Lo que pasa es que ellos siempre dicen que si no gobernamos nosotros, no gobierna nadie. Y eso que le hicieron a Lazo se lo van a hacer a Novoa, pero desde dentro. Él los está enquistando en el propio corazón. Le tienen cargado a un correísta la operación política del gobierno y a otra correísta la gerencia de los medios públicos. Entonces, desde adentro le van a hacer, mire que acaba de sentar en el CAL a una señora, esta señora Salazar, que fue correísta hasta hace un mes, y la acaba de sentar en el CAL. Eso, para mí, es pecar De de ingenuidad, sorprendidos, porque de probablemente esa nuevos. señora, si fue capaz de traicionar a una persona, a su partido, probablemente lo vuelva a hacer. Ok, para ir finalizando y agradecerle al tiempo de los dos, ¿qué conclusiones sacan ustedes que se puede esperar los 4 años siguientes de la Asamblea y de la que es el Ejecutivo? Empiezo con la abogada Ana Belén Cordero. Bueno, yo como dije hace un momento, yo saludo esta mayoría, sin embargo no creo que dure mucho, las mayorías son bastante móviles, bastante frágiles, más aún si el gobierno, teniendo 67 legisladores, no tiene con quién más conversar, salvo los 3 legisladores del Partido Social Cristiano que ahora están votando con el correísmo porque les incumplieron. Yo personalmente no le hubiese incumplido al Partido Social Cristiano porque por más que sean 3 votos, son 3 votos necesarios e importantes. Y tiene 6 legisladores de Pachacuti con los cuales conversar. O sea, tiene solamente 2 combinaciones y no tiene más. Entonces, yo sí creo que esta mayoría se va a ver o se va a medir en las próximas 3 semanas cuando tengan que votar este económico urgente, que tiene muchos matices de inconstitucionalidad y muchos matices de autoritarismo y que probablemente ciertas bancadas no lo apoyen. Yo sí creo que el Partido Social Cristiano sí lo va a apoyar, porque ellos siempre tienen una bandera fuerte en contra de la inseguridad y del crimen organizado y probablemente sea una pequeña muestra de amor o un guiño de ojo que le den al gobierno para que les cumpla otros temas, pero no veo ni a los 6 ni a los 9 de Pachacutic votando a favor de este proyecto y esa va a ser la primera forma en que le vamos a medir el pulso al gobierno del presidente Novoa. ¿Qué hará con ese proyecto que probablemente sea negado en la Asamblea Nacional? Doctor Vanegas, para finalizar, ¿qué 4 años de Ejecutivo y Legislativo? ¿Qué espera usted más allá como político, como ex asambleísta, pero sobre todo como ciudadano y abogado? Espero yo. Creo que va a haber sorpresas a muy corto plazo. Y para complementarle la pregunta del principio, que por qué no le dan la palabra a la oposición, es muy sencilla la razón. Cuando usted se rodea de jóvenes y de personas que no tienen experiencia política, lo mejor es evitar la confrontación frente a un grupo donde se encuentran gente más preparada. Y mire, no solo en lo político, en el correísmo ahorita hay abogados de muchos quilates que antes no había. Entre esos Entonces su tú te hermano. encuentras con un gobierno. A los Vanegas siempre nos destacamos como abogados, eso tenga usted la plena seguridad. Claro, él es correísta, en eso nos Ok. diferenciamos. Pero, pero el gobierno no tiene pues cómo debatir eso. Tú no puedes poner a muchachos a hablar de ley, pues. ¿De qué vas a mandar a hablar con los muchachos? Si muchos de los que están ahí
tampoco saben. Y ese es un gran problema. En la confrontación académica, el gobierno va a perder, porque un Estado no se puede hacer solamente con amigos, ¿no? El Estado hay que llevar a la gente más preparada para poder eh, mejorarse. El gobierno ha tenido mucha suerte y mucho respaldo popular porque es más grande el anticorreísmo que el correísmo, pero todo cansa. Si tú no logras resolver los problemas, ya no puedes seguir con la misma cantaleta. Y mire, es tan grave el riesgo que tiene el gobierno que no se atreve a convocar a la constituyente, que fue la bandera que hizo durante su campaña, ¿verdad? Porque es muy incierto lo que puede pasar. Y ha pretendido al principio de este mes que pasó decir que no era necesario una asamblea constituyente para hacer una reforma constitucional. Claro, escucharlo de gente que no tiene formación jurídica se acepta, pero luego que abogados que se supone que saben algo de derecho se pongan a decir tremenda tontería, cuando las personas que hacemos derecho constitucional sabemos que cuando ustedes quieren cambiar la estructura del Estado tiene que haber una constituyente. Y la Corte Constitucional les terminó diciendo que eso es lo que ellos querían hacer, no se puede. ¿Qué es lo que le quiero decir? Las reformas constitucionales que el gobierno pretende, claro que se pueden hacer, pero hay que ver pues si logran pasar en la asamblea, porque para eso también necesitas la mitad más uno. Y esos Correcto. 6 votos de Pachacuti son pegados con baba. Y como lo dijo Ana Belén, hay que tratarlos muy bien porque son peor que las mozas ellos. Tienes que darles mucha atención, porque si no ves, vienen los cuernos. Aquí Así estaba de la postura sencillo. de dos ex asambleístas respecto a lo que serán los 4 años del periodo legislativo y obviamente lo que serán 4 años del Ejecutivo. Quiero agradecerle al doctor Ricardo Vanegas y a la abogada Ana Belén Cordero por haber participado aquí en Pulso Político, conversando de coyuntura política y lo que serán 4 años de un nuevo periodo que vamos a ver el destino del país. Muchísimas gracias a todos. Pasen bien.